Hola, en este video vamos a estudiar el concepto de asíntota. Generalmente, las asíntotas suelen definirse de una manera más bien informal y luego se da una definición más precisa de lo que son los diferentes tipos de asíntotas. Vamos a seguir esta idea. Muchas veces la gente habla de asíntota eh, para referirse a una recta a la cual el gráfico de la función se va acercando cada vez más sin llegar a tocarla. Otra manera de definirlo sería una recta, tal que nos es muy difícil distinguir entre el gráfico de una y otra en puntos que están muy lejanos al observador. Entonces, déjenme mostrarles un par de ejemplos de cosas que son asíntotas y luego vamos a ir a definir más precisamente los diferentes tipos de asíntotas que hay. Estas pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. Entonces, fijémonos en el gráfico de esta función. Cuando x es muy negativo, se va hacia el menos infinito, fíjense que el gráfico de la función se va acercando cada vez más a la recta horizontal, que está dibujada acá. Luego ella baja un poco, luego cruza a esta recta y continúa hacia arriba y cada vez se va acercando más a esta recta vertical. Luego parte desde este punto y hace alguna cosa y se pega de esta recta vertical. Luego vienes muy cerca de esta y se pega de esta recta inclinada que está acá hacia el más infinito. Entonces fíjense que hay varias cosas. Uno, la curva, el gráfico de la función sí puede cruzar a una recta que es una asíntota, por una parte. Y lo importante es que en puntos muy lejanos la función es muy parecida al gráfico de una recta. Entonces vamos a definir más precisamente qué es lo que significa que la función tenga una asíntota vertical, horizontal u oblicua. Vamos a decir que la recta vertical x igual a x0 es una asíntota vertical de f si ocurre al menos una de las siguientes cuatro opciones. Fíjense que aquí estamos calculando límites cuando x tiende a x0 o bien por la izquierda o bien por la derecha y el resultado nos da o más o menos infinito. Esto es, si ustedes se fijan en esto que acabamos de ver acá, este caso es el de una asíntota vertical y nos estamos, los valores de la función tienden a más infinito cuando el x tiende a este punto x0 por la izquierda. Aquí en este caso, cuando x tiende a este punto por la izquierda, la función, los valores tienden a menos infinito, y cuando x tiende a este valor por la derecha, la función tiende a más infinito. Entonces, estos son dos casos de asíntotas verticales, pero podría darse cualquiera de las cuatro opciones. Incluso en un mismo x0 pueden ocurrir dos distintas. Por ejemplo, que cuando me acerco a x0 por la izquierda y por la derecha, en uno de más infinito, en otro de menos infinito, o en ambos de más o en ambos de menos, o en uno de más y en el otro la función tenga un límite que sea finito, ¿sí? Como en el caso del dibujo que vimos antes. Entonces, para dar algunos ejemplos, la recta x igual 0, es decir, el eje de las y, es una asíntota vertical de la función logaritmo. Ustedes saben que cuando x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo tiende a menos infinito. De manera similar, las rectas x igual 1 y x igual menos 1 son asíntotas verticales de esta función. Cuando x tiende a 1 o a menos 1, el denominador se hace 0, por lo que la expresión se indefine, y el numerador tiende a un número finito que es distinto de 0, por lo tanto no es capaz de anular esta indefinición. Y los valores de la función van a tender a más o a menos infinito dependiendo de si estamos en 1 o en menos 1, a la derecha o a la izquierda, eh, por los valores que tenga la función acá. Y un ejemplo que también es importante tener en cuenta de una recta que no es asíntota vertical es que para la función seno de x partido por x no es suficiente que una expresión simplemente se indefina por tener un denominador que tiende a 0, porque en este caso seno de x también tiende a 0 cuando x tiende a 0, y de hecho sabemos que este es el límite fundamental trigonométrico y cuando x tiende a 0 esto tiende a 1. Por lo tanto, no es ni más ni menos infinito y esto no sería una asíntota vertical.
Las asíntotas horizontales son rectas horizontales, por supuesto, que están a niveles donde los valores de la función se estabilizan cuando tendemos a más o a menos infinito. Es decir, la recta y igual a y0 va a ser una asíntota horizontal si los valores de f, cuando x tiende a menos infinito o cuando x tiende a más infinito, son y0. Entonces, algunos ejemplos de esto son la recta y igual a 0, que es una asíntota horizontal de la función exponencial. Vemos que cuando x tiende a más infinito, el exponencial tiende a más infinito, pero cuando x tiende a menos infinito, el exponencial tiende a 0. Entonces, los valores del exponencial se estabilizan cerca de la altura y igual a 0. De manera similar, la recta horizontal y igual a 0 es una asíntota horizontal de f de x igual seno de x partido por x. Esta función seno de x partido por x oscila mucho, pero al estar multiplicado por 1 partido por x, ustedes pueden aplicar la regla del sándwich para calcular el límite cuando x tiende a más y a menos infinito, y darse cuenta que los valores entonces se estabilizan en 0, aunque vayan oscilando cada vez más rápido y cada vez más chiquitito pegándose del 0. Y de manera similar, las rectas igual pi medios y menos pi medios son asíntotas horizontales de la función arcotangente, que viene desde menos infinito muy pegadita de menos pi medios, sube un poco y llega a estabilizarse de nuevo hacia más infinito en la altura pi medios. Vamos a ver de todas maneras algunos ejemplos de todas estas al final de la sesión. Lo vamos a hacer en la pizarra. Las asíntotas oblicuas quizás son las que tienen un poquito más de complicación y vamos a ver entonces cómo se definen y cómo se identifican. En primer lugar, la recta y igual mx más b, escrita de su forma afín, es una asíntota oblicua de f si es que la distancia, la diferencia entre f de x y los valores de la recta se van a 0 cuando x tiende a menos infinito o a más infinito. Entonces, fíjense que con esta definición en particular, una asíntota horizontal es un tipo de asíntota oblicua, pero con pendiente igual a 0. Si la pendiente de esta recta fuese igual a 0, entonces aquí tendríamos que el límite cuando x tiende a más y menos infinito de f de x es igual a b, que llamamos y0 en la definición anterior. Ahora, esta definición no siempre es tan directa de aplicar, así que vamos a ver una manera práctica de identificar cuando una recta es asíntota oblicua de una función. Entonces, vamos a suponer que la recta y igual mx más b es una asíntota oblicua. ¿Cómo encontramos nosotros el m y el b? Bueno, lo que sabemos de la definición es que cuando x tiende o bien a más o bien a menos infinito, esta diferencia tiende a 0. Ahora, dado que la función 1 partido por x, cuando x tiende a más y a menos infinito, también tiende a 0, y el producto de dos cosas que tienden a 0 también tiende a 0, entonces podemos multiplicar 1 partido por x por esta expresión de manera de concluir que el límite, cuando x tiende o bien a más o bien a menos infinito, de esta fracción que está acá, también tiene que ser 0. Ahora, si nosotros separamos esta fracción, vemos que esto es f de x partido por x menos m menos b partido por x. Cuando x tiende a más o menos infinito, este último término se va a 0. El m es una constante, así que no pasa nada cuando hacemos tender x a más o menos infinito. Y me queda entonces esta expresión que está acá. Entonces, como todo este límite es igual a 0, este límite existe y este límite existe, entonces este límite también tiene que existir y tiene que tomar el valor m. Porque una vez calculado el límite acá, pasamos el m afuera, está con signo más, y obtenemos esta expresión que está aquí. Entonces, si tenemos una recta y igual mx más b, que es asíntota oblicua de la función f, el m necesariamente tiene que cumplir esta relación. Por lo tanto, si nosotros calculamos f de x partido por x y eso nos da un valor, ese valor es un buen candidato para hacer la pendiente de una asíntota oblicua. Pero no es suficiente, esta es una condición necesaria, porque partimos del hecho de que la función tiene una asíntota oblicua y llegamos a la conclusión de que m tiene que tener este valor. Entonces, hasta ahora esto es solamente una condición necesaria. M es un buen candidato a ser la pendiente de una asíntota.
¿Cómo cerramos la discusión sobre si es o no es? Bueno, tenemos que volver al cálculo de este límite que está acá. Una vez que nosotros hemos calculado el m, si es que efectivamente tenemos una asíntota oblicua, entonces al mirar esta diferencia, el resultado tiene que ser igual a b. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de calcular este límite y este límite da un número finito, entonces esto va a ser equivalente a que este límite sea igual a 0 y por lo tanto de ahí recuperamos la asíntota oblicua. Entonces, muy importante, este procedimiento para identificar la asíntota oblicua tiene dos pasos y hay que hacer ambos separadamente y ambos son importantes. Entonces, en primer lugar, miramos el cociente f de x partido por x cuando x tiende a más y a menos infinito y vemos si eso converge a algún valor que en este caso llamamos n. Una vez con este valor, lo colocamos acá y vemos qué pasa con la diferencia entre f de x y mx. Si este límite existe, entonces ese valor b es el intercepto de la asíntota oblicua y m es su pendiente. Vamos a ver entonces un ejemplo. Para eso voy a dejar de compartir un momento y vamos a pasar a la pizarra. El primer ejemplo que quiero mostrarles es la función f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x. Vamos a ver si esta función tiene asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. En primer lugar, bueno, es una función racional, así que esto está definido para todo r, esto está definido para todo r, y este denominador es distinto de 0 para todos los reales distintos de 0. Cuando x vale 0, esto se indetermina. Entonces vamos a calcular cuánto valen los límites cuando x tiende a 0, que es el punto donde esto se anula, y ver qué es lo que pasa. Entonces, primero, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a, cuando x tiende a 0 por la derecha, esta cantidad tiende a 0 pero es positiva. Y cuando x tiende a 0, ya sea por la derecha o por la izquierda, esta cantidad es muy chiquitita, así que el signo del numerador es negativo, porque gana el menos 1. Entonces tenemos una cosa negativa por algo que tiende a 0 desde los positivos. Por lo tanto, este límite da menos infinito. Y de manera similar, cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, este número tiende a 0 desde los negativos, por lo tanto tiene signo negativo, y este factor, este numerador, también es negativo para valores muy pequeños de x, cercanos a 0. Entonces esto, menos por menos, es igual a más. Entonces lo que podemos decir es que la recta vertical x igual a 0 es una asíntota vertical de la función. Además podemos decir que cuando nos acercamos al valor 0 por la izquierda, la función se va hacia más infinito, y cuando nos acercamos hacia el valor 0 por la derecha, la función se va hacia menos infinito. Entonces, si queremos hacer un gráfico más o menos aproximado de cómo es esta situación, aquí está el 0, y cuando nos acercamos por la izquierda, la función se va hacia más infinito, y cuando nos acercamos por la derecha, la función se va hacia menos infinito. ¿Perfecto? Entonces, aquí tenemos una asíntota vertical. Es la recta horizontal x igual a 0. Esa es nuestra primera conclusión. Ahora vamos a ver si es que la función tiene asíntotas horizontales u oblicuas. Entre paréntesis, no puede tener ninguna otra asíntota vertical porque este es el único punto donde se anula el denominador. Así que en todos los demás puntos la función es continua. Vamos a ver entonces qué pasa con las asíntotas horizontales u oblicuas. Lo primero que vamos a hacer es verificar si la función tiene asíntotas horizontales. Para eso vamos a calcular el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de los valores de la función. ¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito? Esto tiende a infinito y esto tiende a infinito, pero yo lo puedo escribir para mayor facilidad, sacando un x de factor común y cancelándolo con este que está aquí abajo, como x menos 1 partido por x. Esto lo hice, bueno, si quieren pueden simplemente separar las dos fracciones. La primera fracción me queda x cuadrado partido por x, se cancela un
x y me queda 1, y luego tengo menos 1 partido por x que se escribe así. Entonces, cuando x tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, porque esto tiende a infinito y esto tiende a 0. De hecho, podemos decir de una vez que cuando x tiende a menos infinito, esta expresión tiende a menos infinito, por lo tanto, los valores de la función tienden a menos infinito. Esto ya nos dice que no hay asíntotas horizontales. Ahora, pudiera darse el caso en que tengamos asíntotas oblicuas. Y vamos a ver si es que efectivamente tenemos. Para eso, vamos a recordar cuál fue la metodología que desarrollamos hace un momento. Vamos a ver. Entonces, asíntotas oblicuas. Paso 1 va a ser calcular el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de f de x partido por x. Vamos a ver si eso da un valor finito. Si es que sí, ese valor va a ser candidato a la pendiente de una asíntota oblicua. Entonces calculemos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Voy a usar de una vez esta expresión que está acá, de f de x partido por x. Cuando escribimos esto y dividimos por x, este va a dar 1. 1 menos 1 partido por x al cuadrado. De hecho, tanto si es más infinito como si es menos infinito, el resultado de esto, cuando x tiende a infinito, esto se va a ir a 0 y el resultado siempre va a ser 1. Tanto para x tendiendo a más infinito como tendiendo a menos infinito. Entonces, 1 es nuestro candidato a n. Porque todavía no sabemos si efectivamente la función tiene una asíntota oblicua. Entonces, el segundo paso, vamos a pasar de nuevo aquí. El paso 2 es calcular el intercepto. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de f de x menos este candidato a m que encontramos, que fue 1, multiplicado por x. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de f de x menos x es igual a f de x tiene esta expresión, cuando le resto x se cancela esto, y me queda entonces el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de menos 1 partido por x. Y este límite es igual a 0. Entonces, como en el paso 2 encontramos que este límite existe y vale 0, concluimos que efectivamente la función tiene una asíntota oblicua, tanto para el más infinito como para el menos infinito, y la asíntota oblicua es la recta de pendiente 1 y de intercepto 0. Entonces, la asíntota, la recta, perdón, y igual a x más 0, o sea, 1x más 0 si quieren, igual a x, es asíntota oblicua de f. Tanto hacia más infinito como hacia menos infinito. Entonces, con eso estamos, parece que no se ve bien el final, hacia menos infinito. Entonces, con eso estamos listos para hacer un poco una aproximación del gráfico de la función. Y entonces nos daría que, a ver, ya dijimos que f de x, que era x cuadrado menos 1 partido por x. Entonces sabemos que la asíntota, la recta y igual x, es una asíntota oblicua y que el gráfico de la función se adhiere tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito a esta misma recta. También vimos que el eje y era una asíntota vertical y, si recuerdo bien, nos pegábamos hacia el menos infinito cuando tendíamos a x por la derecha
y hacia el más infinito cuando tendíamos a x por la izquierda. Además, si vemos acá, esta función corta al eje horizontal en los puntos más y menos 1, que es donde se anula el numerador. Entonces, la función pasa por este punto, 1, menos 1, pasa por este punto también, el punto 1, se pega del eje de las y hacia menos infinito por la derecha, se pega hacia el eje vertical por la izquierda hacia más infinito, se pega de esta acá y se pega de esta aquí. Entonces el gráfico de la función, vamos a tratar de avanzarlo un poquito, es algo parecido a esto. Así que ahí tenemos el gráfico de la función. Si quieren pueden comprobar que, calculando la derivada, que la función es creciente tanto en este intervalo como en este intervalo, para que confirmen que efectivamente el gráfico tiene más o menos esta forma. Bien, entonces vimos un caso ahora de una función que tiene asíntotas verticales y oblicuas. Vamos a ver un segundo ejemplo de una función que tiene asíntota oblicua para un lado y horizontal para el otro lado. Eso no es tan frecuente si es que nosotros, y no va a pasar si es que tenemos funciones racionales, por ejemplo, pero esta función tiene esa gracia de que tiene una expresión cerrada y con esa expresión cerrada obtenemos una asíntota de distinta naturaleza hacia los más y hacia el menos infinito. Entonces, esta función es f de x igual al logaritmo de 1 más la exponencial de x. ¿Okay? La primera cosa que podemos reconocer sobre esta función es que el argumento del logaritmo es 1 más una exponencial. La exponencial siempre es mayor que 0, por lo tanto, 1 más exponencial siempre es estrictamente más grande que 1. El logaritmo de un número estrictamente más grande que 1 siempre es un número positivo. Así que esta función toma siempre valores positivos. ¿Okay? Perfecto. Además, la función no tiene asíntotas verticales porque en todos los números reales esta función está bien definida y es continua. Una función que es continua no puede darse un salto hacia el infinito en ningún punto, porque cuando se acerca al punto tiene que tener un límite finito de continuidad. Entonces esta función, al ser continua en todo R, no puede tener ninguna asíntota vertical. Vamos a ver entonces qué pasa cuando x tiende a más o a menos infinito. Bueno, cuando x tiende a menos infinito, límite de cuando x tiende a menos infinito de f de x, esto es igual. Cuando x tiende a menos infinito, la exponencial tiende a 0. 1 más 0 da 1 y el logaritmo de 1 es 0. Así que por la continuidad del logaritmo podemos intercambiar el límite con la aplicación de la función y obtenemos que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x es 0. Vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Bueno, aquí en este caso la exponencial tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, y cuando el argumento del logaritmo tiende a más infinito, el logaritmo también tiende a más infinito. Por lo tanto, esto es más infinito. Esto nos dice que cuando x tiende a menos infinito, el gráfico de la función se pega de la recta horizontal y igual a 0, pero cuando x tiende a más infinito, ella no se estabiliza en ningún valor. Por lo tanto, tiene una asíntota horizontal a la cual se pega solamente cuando x tiende a menos infinito. La recta y igual a 0 es asíntota horizontal y f se acerca a ella cuando x tiende a menos infinito. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando x tiende a más infinito, si es que efectivamente esto tiene una asíntota oblicua, como yo les avancé hace un momento. Vamos a hacer el cálculo. Para eso, recordamos el procedimiento que desarrollamos. El primer
La primera cosa es calcular el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por x. Entonces, paso 1, calcular el límite cuando x tiende a más infinito, ya no tenemos solamente el más, porque al menos ya sabemos qué es lo que pasa, de f de x partido por x. Esto es igual entonces al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de 1 más la exponencial de x partido por x. Ahora, cuando x tiende a más infinito, ya vimos que el logaritmo de 1 más exponencial de x tiende a más infinito y el denominador x también tiende a más infinito. Por lo tanto, nosotros podemos usar la regla del L'Hopital, que ustedes ya deben haber visto en otro video, para calcular este límite usando la derivada del numerador y la derivada del denominador. Entonces, vamos a calcular, usar la regla del L'Hopital y calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador, que es 1 partido por 1 más la exponencial de x, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es la exponencial de x, dividido por la derivada del denominador, que es 1. Esto entonces es el límite cuando x tiende a infinito de exponencial de x partido por 1 más exponencial de x, y este límite vale 1. Entonces, como este límite existe, la regla del L'Hopital nos dice que este límite también existe y que coincide con el que acabamos de calcular. Entonces, por lo tanto, L'Hopital nos dice que cuando x tiende a más infinito, f de x partido por x tiende a 1. Este es, de nuevo, nuestro candidato a pendiente para la asíntota. Vamos a ver si efectivamente es asíntota y para eso vamos a hacer el paso 2, de calcular el intercepto. Entonces, paso 2, calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos 1 por x, que fue lo que encontramos ahora. Esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito de el logaritmo de 1 más e a la x menos x. A ver, yo voy a escribir esto como el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de 1 más e a la x menos el logaritmo de e a la x. La gracia de escribirlo así, usando la función inversa, es que yo ahora tengo diferencias de dos logaritmos. Por las propiedades de los logaritmos, eso lo puedo escribir como un solo logaritmo del cociente de esta cantidad partido por esta cantidad. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de la expresión 1 más e a la x dividido por e a la x. Cuando x tiende a más infinito, este límite da 1 y el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, este límite es igual a 0. Dado que en el paso 2 encontramos que el límite cuando x tiende a infinito de esta diferencia existe, entonces este valor es el intercepto y efectivamente el valor que colocamos acá es la pendiente de la cinta. Entonces la conclusión es que la recta y igual x, 1x más 0, es asíntota oblicua de f cuando x tiende a más infinito. ¿Okay? De hecho, entonces, la gráfica de la función, nosotros ya habíamos dicho al comienzo que esta función tomaba siempre valores positivos. De hecho, si ustedes calculan la derivada de esta función, esto va a dar 1 partido por 1 más e a la x multiplicado por la derivada de lo de dentro, que es e a la x. Todas las cantidades que intervienen ahí son positivas, por lo tanto, el cociente es positivo. Así que la función tiene derivada positiva y por lo tanto es creciente. Lo otro que sabemos es que ella se pega a la recta horizontal y igual a 0 cuando x tiende a más infinito y a la recta y igual x cuando x tiende a más infinito. Entonces la función
tiende a menos infinito por acá, viene siempre creciente y luego se pega para allá. Así que esta función hace una cosa más o menos así. Bueno, para terminar, les voy a dejar un ejercicio. Imagínense que tenemos una función racional, es decir, una función que está definida como cociente de polinomios, y pregúntense bajo qué condiciones sobre esos polinomios, del numerador y el denominador, la función f va a tener asíntotas verticales, asíntotas horizontales u oblicuas. Nos vemos en el próximo video.